Les confieso que nunca he entendido mucho la diferencia entre el programa Lo de Évole y el programa Salvados. Diría que es el mismo programa, en el mismo horario y con el mismo presentador, con la única diferencia que en un momento determinado don Jordi Évole pasó a llamar su programa Lo de Évole y a dividir a algunos entrevistados. Cuando es muy VIP lo presenta Évole y es Lo de Évole, y cuando es menos VIP se ve que lo hace el señor Gonzo en Salvados. Pero entrando al tema, este último domingo el señor Jordi Évole decidió dedicar 2 programas que se emitieron de manera conjunta, es decir, 2 horas de emisión, para defender la inocencia del fiscal general de Estado, don Álvaro García Ortiz, y cargar contra la sala que le condenó, que fueron presentados como una sala de ultraderechistas, conservadores, frívolos, tabernarios, que si estuvieran en el sector privado ya tendrían que haber sido despedidos. Bueno, digamos que se despacharon a gusto, o mejor dicho, se despachó a gusto sobre todo el presentador. Bueno, posteriormente supimos que uno de los magistrados había sido el tutor de tesis de 2 abogados que estaban en la causa en unos momentos muy concretos, y eso lo supimos con posterioridad. ¿Quién era? Y con desagrado, la verdad. ¿Cuál de los magistrados era? Yo creo que era Antonio del Moral quien había sido el tutor, director de tesis del abogado de González Amador y del abogado de una de las partes en el proceso. La frivolidad con la que se está tratando su causa y la frivolidad con la que la está tratando el presidente de ese tribunal, el señor Arrieta, a mí como ciudadano me deja perplejo. Es que es un ambiente de taberna. Tribunal que a usted le juzga, y sabiendo el currículum que tiene, en concreto en el caso de Sandro Rosell, que para mí ya es suficiente. O sea, privar de libertad durante 2 años a alguien que luego es inocente, ¿cómo eso te da? No solo para que no te echen de la empresa, porque en una empresa te echarían, sino que te promocionen. Diríamos que con los años don Jordi Évole está siendo menos sutil, porque su estrategia siempre ha sido hacerse el ingenuo, hacerse el inocente y presentar los datos para conducir al público, sin que él tenga que decirlo, a la conclusión a la que quieren que llegue. Lo sigue haciendo, pero ahora además lo dice, con lo cual el propio don Jordi Évole dejó claro cuál era la línea editorial del programa. Que hay un presunto delito previo a Hacienda, y a partir de este presunto delito previo a Hacienda que comete el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se monta todo un entramado para olvidarnos del delito y acabar con el fiscal general del Estado condenado y inhabilitado. Sí, eso es lo que ocurre. Es decir, que para el señor Évole todo el proceso contra el fiscal general del Estado es un entramado que se montó para intentar tapar el caso del señor González Amador, que era al que se referían sistemáticamente como el novio de Ayuso. El novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y la sentencia es irregular porque únicamente coge la serie de datos que perjudicaba al fiscal y no tenía en cuenta todos los demás. De la sentencia, cuando la lees, que hay indicios de todo tipo. También hay indicios que pueden llevarle a usted a ser condenado, como así ha sido. Pero es que solo se eligen esos indicios. O sea, de todos los indicios que le pueden exculpar, la sentencia prescinde de ellos. Interesante, o sea, la acusación es que de todos los datos se seleccionan unos, se destacan unos y se obvian otros. Eso es lo que hacen los jueces o es lo que hacen los periodistas, porque esa misma acusación cabría preguntarse si se podría hacer al propio programa del señor don Jordi Évole, por si en 2 horas puso el acento en muchas cosas, pero en cambio no las puso en otras. Vamos a hacer un poco un repaso de lo que han sido estas 2 horas de programa del señor Jordi Évole con el fiscal general, ex fiscal general de Estado, don Álvaro García Ortiz. Punto primero, empieza en el aeropuerto, no porque el señor Évole haya ido a Madrid a entrevistar al señor García Ortiz o a Pontevedra, no, es el fiscal el que tiene que ir a donde está el señor Évole. Si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma, lo cual es original, y eso permite que lo primero que haga al aterrizar en Barcelona sea poner a parir a Madrid. Barcelona es otro mundo, como podrá haber respecto a Madrid. Sí, yo creo que Madrid es otro mundo respecto al resto de España. Yo creo que hay una polarización evidente en Madrid. Madrid tiene, para mal, para absolutamente mal, hay una crispación en la calle. Yo lo noto así. Y lo notas entrando en un bar en la mirada, cuando te atiende alguien en la mirada, o es la sonrisa o es el reproche, solo en la mirada, no hace falta que diga nadie nada.
Es decir, que mientras que la mirada de los camareros de Barcelona o de Murcia o de Badajoz son miradas agradables, la mirada de los camareros madrileños es crispante. Interesante dato. Queda claro que el señor Évole quiere presentar al señor García Ortiz como una gran víctima cuando prácticamente habla de que está matado públicamente. Como la imaginación se te va y piensas, hostia, podría haber un atentado, podría haber algo así. Pero he pensado luego con usted, digo, pero si a este señor ya le han matado, ya no hace falta que nadie nos dispare. Vale, o sea, Madrid es un lugar tan crispado que no solo te miran mal los camareros, sino que además te pueden matar directamente. Un poco exagerado. Vale que quieren victimizar al señor García Ortiz y hacerle mártir. Ya lo ha hecho el señor Évole con otras figuras nada más ser condenadas. Recordemos el programa que hizo dedicado al señor Alberto Rodríguez cuando acababa de ser condenado. Recordemos el programa que hizo dedicado al señor Baltasar Garzón cuando acababa de ser condenado. Pero en el caso del señor Garzón es que había sido inhabilitado por más de una década. Podía asumirse que no iba a volver a ejercer la judicatura en la Audiencia Nacional. El señor Álvaro García Ortiz ha sido condenado a 2 años. Aun suponiendo que el TC no lo anule, en 2 años podrá volver a ejercer la fiscalía y podrá jubilarse como fiscal. ¿Le parece que eso al señor Évole que es "te han matado"? Pero he pensado luego con usted, digo, pero si a este señor ya le han matado. Podría pensarse, jolín, con ese dramatismo igual está generando crispación, pero no puede ser porque no es madrileño. Me llamó la atención que el señor García Ortiz ponía mucho el acento en que tenía que haber que tuviera que pagar él. Condenado en un país y además obligado a pagar una cantidad de su bolsillo a la persona que lo había denunciado, lo había demandado. ¿Por qué tuve que pagar yo y no el Estado? Y no sé si el señor don Jordi Évole entendió lo que estaba queriendo decir. Lo que estaba queriendo decir el fiscal general del Estado es que lo que le parecía inaudito es que no lo pagara el Estado. Dice, si el delito lo ha cometido el fiscal general del Estado, que la indemnización y las costas las pague el Estado, es decir, el contribuyente. Bueno, me lo decían, Álvaro, ¿cómo es posible que en España tú tengas que pagar dinero y ser inhabilitado por algo que has hecho como fiscal general? ¿Quién quiere ser fiscal general en tu país? Luego hace un largo relato de los hechos un poco extraño y diría que un poco contradictorio. Como saben, el centro de este caso es que el 13 de marzo se filtran unos mails de una conversación del 2 de febrero entre el abogado del señor González Amador y el representante de la Fiscalía, en el que el abogado llega a ofrecer la posibilidad de que su cliente se declare culpable, donde dice la frase de "ciertamente se han cometido 2 delitos", y el fiscal da a entender que puede estudiarse esa conformidad. Desde el sector pepero se filtra que esa Fiscalía está dispuesto a aceptar esa conformidad, sin decir que es en respuesta a la oferta que ha hecho el abogado. Esa tarde-noche, el fiscal general del Estado pide de manera insistente que quiere tener toda la conversación y esa misma tarde-noche se filtra a unos cuantos medios de comunicación toda esa conversación. Que, por cierto, es llamativo que el señor don Jordi Évole no comente lo poco habitual que es que un medio de comunicación publique una exclusiva de esta naturaleza en horario de noche. Generalmente las primicias se publican a primera hora de la mañana. Oye, tenemos esto, genial, mañana abrimos con ello. Es curioso que todos estos medios, que se supone que no se pusieron de acuerdo, decidieran todos publicar una exclusiva entre las 10 y las 12 de la noche. Pero decía que hubo contradicciones, porque cuando se filtra la primera parte, es decir, cuando el bando pepero filtra lo de que el abogado, la Fiscalía estaba dispuesta a estudiar esa conformidad, el fiscal dice que cuando le cuentan que esa filtración se ha producido, su reacción es: ya sabía yo que esto iba a pasar. ¿Usted recuerda cómo le llega esta noticia del Mundo? Sí, perfectamente. Mi directora de comunicación me llama y me dice estas palabras: ya está. Es decir, lo que sabíamos que podía producirse ya tiene un reflejo, en la web del Mundo. No recuerdo si lo veis 4 minutos después o 3 minutos después de las 21:29 y nos ponemos alerta. Por tanto, que sabía que existía esa conversación. Para luego, otro minutos después, decir que no tenía ni idea que esa conversación se estaba produciendo. Eso provocó una reacción, la reacción en mí. Yo no tenía ninguna noticia de que hubiera un mail, una conversación entre el abogado y el fiscal. Yo no tenía ninguna noticia de que hubiera un mail, una conversación entre el abogado y el fiscal del caso. Lo que sabíamos que podía producirse ya tiene un reflejo. ¿Qué dices? ¿En qué quedamos? Entonces, ¿sabía o no sabía que existía esa conversación desde hacía tiempo? En otro momento dijo algo que no era tan conocido. Dijo que sabía que
los periodistas del diario.es, concretamente el señor José Precedo, antes de publicar la primera noticia contra el señor González Amador, había hablado telefónicamente con la Comunidad de Madrid diciendo vamos a publicar esto. Hay unos mensajes anteriores a la publicación por parte del diario.es en el que el periodista José Precedo advierte al director, al jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que va a publicar al día siguiente una información relevante. Y hay una conversación también entre los dos. Luego, digamos, ya sabe o ya tiene noticia el jefe de gabinete que eso se va a producir. Me parece muy normal, es una actitud periodística muy normal, pero ¿cómo el fiscal general del Estado sabía las llamadas que había hecho el periodista José Precedo del diario.es el día antes de la publicación? Ni que fueran amigos, ¿verdad? Es que yo sí sé quién es la fuente de esta historia. La sé. No la voy a decir por secreto profesional. Bueno, una cosa es que no la diga, pero otra cosa es que no nos amenace con que la sabe. Porque... No, yo digo que no amenazo a nadie. Digo que está el dilema moral de que hay una persona a la que se le pide cárcel que yo sé que es inocente porque conozco la fuente, pero no puedo decir mi fuente. Es un dilema moral, no es ninguna amenaza. Pero vamos al punto fundamental. La clave del hipotético delito está en la filtración de un correo que solo debía tener la Fiscalía, en el que el abogado ofrecía un pacto de conformidad. Correo cuya difusión permitió que todo el bando PSOE llamara a partir de ese momento al señor González Amador el delincuente confeso. Aunque la conformidad no se había firmado, ya se supone, asumían entonces que si el abogado estaba dispuesto a ofrecerlo, es que ya debe ser un delincuente confeso. Tema que, por lo que sea, el señor Évole obvió tratar en la entrevista. Porque el señor González Amador no puede ser visto como víctima. El único que puede ser visto como víctima es García Ortiz. González Amador es un impresentable que hasta seguro que había ensayado su declaración. Estaba muerto. O sea, pero era el delincuente. O sea, el señor García Ortiz, el fiscal general del Estado, me había matado públicamente. O sea, me había destrozado por completo. Está muy estudiada esta declaración. Yo la encuentro una declaración que no puedo decir si fue o no ensayada. Dice el señor García Ortiz que eso pudo filtrarse de muchas maneras, que no tiene por qué haber sido la Fiscalía, que él niega que haya sido la Fiscalía, que pudo ser cualquier otra persona la que filtró, que no fuera la Fiscalía. Perfecto. Parece obviar este razonamiento que la Fiscalía también tiene la responsabilidad de la custodia. Por tanto, aun suponiendo que no hubieran sido ellos, ya habría una responsabilidad por permitir que se filtrara algo que convertía al acusado directamente en el delincuente confeso. Pero es que hay un punto muy curioso que no quisieron tocar, que es cuando reproducen el audio de la cadena SER del señor Miguel Ángel Campos. Parece, mire, esto dice don Miguel Ángel Campos, que es lo que creen que porque se lo había filtrado a usted. Y sacan este fragmento. Hay una segunda información esa noche que la publica la cadena SER. Información a la que ha tenido acceso la cadena SER, correo electrónico de Carlos Neira, el abogado de Alberto González, en el que se observa que es la propia defensa del novio de Ayuso quien propone a la Fiscalía de Madrid un pacto, un acuerdo de conformidad para saldar esa deuda con Hacienda. ¿Usted le filtró el mail al señor Miguel Ángel Campos? En absoluto. ¿Alguien de su entorno pudo filtrar ese mail a Miguel Ángel Campos? Pero yo creo que poner el foco en la Fiscalía, yo como fiscal general del Estado no lo puedo aceptar. Hay muchas otras personas y otros muchos entornos que pueden haber filtrado en ese momento ese mail, que era, vamos a decirlo así, un mail cotizado por todo el mundo. Eso García Ortiz dice que él no lo filtró y por qué tiene que pensar que eso lo hizo la Fiscalía. Bueno, aquí voy contra los amigos del programa. Qué interesante selección de Hora 25 han hecho. Porque, ¿saben? Los buitres también tenemos esa selección del programa. Y nos llama mucho la atención que no hayan escogido otra parte de esa intervención del señor Miguel Ángel Campos, que quizás es un poquito más reveladora. Porque si lo que quieren decir es que eso no tenía por qué haberlo hecho la Fiscalía, quizás tendrían que haber incluido esta parte de esa misma intervención de la cadena SER. En el que se observa que es la propia defensa del novio de Ayuso quien propone a la Fiscalía de Madrid un pacto, un acuerdo de conformidad para saldar esa deuda con Hacienda. La Fiscalía de Madrid prepara a esta hora un comunicado que será conocido en las próximas horas. No es solo que filtraran el ciertamente se han cometido los delitos, es que la filtración de la cadena SER ya sabía que el fiscal general del Estado iba a hacer una nota desmintiéndolo. Si se supone, según el relato de horas que nos están presentando en el programa, que en ese momento el fiscal todavía estaba enterándose de lo que había pasado, ¿cómo es posible que la cadena SER ya supiera que iban a hacer
un comunicado de desmentido al día siguiente. ¿Cómo es posible? El propio fiscal se reconoce en el programa reiteradamente como el responsable de la nota. Asumo la total redacción y el total contenido de la nota, es mío. Yo soy el que decide hacer la nota. Si ellos no tuvieron nada que ver con la filtración, si la filtración no es de Fiscalía, ¿por qué sabía la cadena SER que iba a haber de la Fiscalía un comunicado? Porque eso se me ocurre que es porque la filtración, como mínimo, era de Fiscalía. La Fiscalía de Madrid prepara a esta hora un comunicado que será conocido en las próximas horas. Curioso que el programa del señor Évole edite el audio de manera que evite recordar que la SER, a la vez que hacía pública la filtración del correo, recibía la filtración de que iba a haber un comunicado de Fiscalía. Luego toca ver azurrar a la fiscal Ángela Lastra, lo cual era previsible porque es una fiscal que declaró en contra del señor García Ortiz, por tanto, si el programa es a favor de García Ortiz, tenían que ir a por ella. Recordemos que en el juicio la fiscal dijo que le echó en cara al fiscal que hubiera filtrado los correos y que el fiscal no se lo negó. ¿Qué le dice? ¿La coge o no? Sí, le cogí la llamada, creo que no le di ni los buenos días. Le dije, has filtrado los correos. ¿Y qué le dijo? Eso ahora no importa, hay que sacar la nota cuanto antes. Cuando el señor Évole plantea ese tema, quizá pensando que el señor García Ortiz va a decir, eso es todo mentira, mintió todo en el juicio, el señor García Ortiz no dice que mintió, porque si así fuera estaría acusando a ella de haber prestado falso testimonio. Ella me dice algo, por eso yo no puedo negar que me lo haya dicho porque no lo sé, lo desconozco. Yo estaba muy enfadado, ignoro lo que me dijo, me da igual lo que me dijo. Yo le digo, oye, la nota hay que sacarla, ¿qué estamos haciendo? Esa es mi reacción. Yo no oigo la palabra correos en absoluto, puedo asegurarlo. Sé que algo dijo, pero como no sé lo que dijo, no me atrevo a decir que no dijera algo. Yo no puedo negar que lo haya dicho, ignoro lo que me dijo, me daba igual lo que me dijo, sé que algo dijo, pero como no sé lo que dijo, no me atrevo a decir que dijera algo. Con testimonios tan sólidos, uno no sabe cómo acabó condenado. Pero es curioso que el programa de Jordi Évole, que tiene tiempo de enseñarnos los WhatsApps que le mandó don Miguel Ángel Rodríguez en su estilo más tabernario a la señora Esther Palomera. A tarde-noche de ese día, y el señor Miguel Ángel Rodríguez unos mensajes de WhatsApp a Esther Palomera. Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar. Son los mensajes, en este caso voy a opinar yo, como periodista, completamente despreciables. A pesar de que teóricamente el programa no está para analizar lo tabernero que es el señor Miguel Ángel Rodríguez, sino para analizar al señor García Ortiz, en cambio, por lo que sea, no quiere ponernos los mensajes que intercambió el señor García Ortiz con la señora Almudena Lastra, que también son públicos, diciéndole cosas como hay que darse prisa porque si no nos ganan el relato. Ya tenemos la nota consensuada con Pilar y con Birna, que Íñigo la dé cuanto antes. Almudena, la nota está correcta en fechas y contenido, hay que sacarla. Si tardamos, se impone un relato que no es cierto y parece que los compañeros no han hecho bien su trabajo. Los mensajes de texto se suceden durante 34 minutos. El fiscal general insistía con fuerza. Es imperativo sacarla, la nota. Nos están dejando como mentirosos. Almudena, no me coges el teléfono. Si dejamos pasar el momento, nos van a ganar el relato. La actuación de los compañeros y de la fiscalía es impecable y hay que defenderla. Se ve que eran más interesantes para el programa analizar los mensajes de Miguel Ángel Rodríguez que los mensajes del fiscal general del Estado a la fiscal de Madrid. Por cierto, esa fiscal que declaró contra el señor García Ortiz acaba de ser cesada de sus funciones por la actual fiscal general del Estado nombrada por el gobierno. Otro dato que tampoco el programa consideró interesante compartirlo con su audiencia. Tampoco le parece llamativo la insistencia urgente en conseguir esos WhatsApps la misma noche del día 13 de marzo, hasta el punto de sacar de un partido de fútbol al fiscal directo, el señor Julián Salto, porque no podía esperarse al día siguiente, tenían que hacerlo esa misma noche, que es casualmente la misma noche en la que los medios, Cadena SER, La Sexta, etcétera, deciden publicar todos a la vez la primicia del correo de conformidad. Parecía en principio un fraude fiscal que se iba a investigar, un fraude fiscal más que se iba a investigar. Yo el 8 de marzo pregunto a qué viene este repentino interés de un asunto que en principio no nos sonaba que fuera de dación de cuenta, y me dicen que es el implicado, el administrador de Más World Cremona, el señor González Amador, pues mantiene, yo lo desconocía, evidentemente no hay ningún dato ni en el expediente tributario ni en la denuncia nuestra, que el señor González Amador mantiene una relación sentimental con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Esto se lo dice su decana, ¿verdad? Sí, me dice la fiscal decana. Sí, yo le pregunto porque supongo que ya habrá hablado con la fiscal jefe y yo le pregunto qué pasa. Entonces me comenta este asunto.
Le dije, acabo de hablar con Julián y ya me ha dicho que nos ha mandado los correos. Y entonces cuando me... Sí, ya se los he mandado al fiscal general, que yo me quedé pasmada. Tampoco el programa consideró que ese punto fuera para sacarlo. Y es llamativo porque mi única conclusión es, si el fiscal general del Estado no tuvo nada que ver con las filtraciones, es el tipo más gafe del mundo. Porque resulta que medio Madrid tenía ese correo, pero oye, nadie lo quiso filtrar hasta que no lo tuvo él. Ya son ganas de jorobar. Y otra omisión curiosa, eso ocurre la noche del día 13, la mañana del 14 de marzo. Sabemos que ese correo estaba en el WhatsApp del jefe de gabinete de la Moncloa, el señor Óscar López. Porque sabemos que se lo manda al señor Lobato, porque justo esa mañana había una sesión de control en la Asamblea de Madrid, y lo saca. Y oye, algo muy poco habitual, Televisión Española da esa sesión en directo. Y el programa de la 1 conecta en directo como si supiera que algo iba a pasar y que algo iba a sacar. La prueba de la mentira, el reconocimiento de que sí hubo delitos y que por lo tanto usted mintió. Pero oye, por lo que sea nuevamente, tampoco quisieron sacar mucho ese tema de ese correo que se estaba difundiendo y que incluso pasó por la Moncloa. Dejemos a la Moncloa al margen de esto, ¿verdad? El empeño del señor Évole por defender al señor García Ortiz era tan fuerte, tan vehemente, que a veces ni el fiscal lo acaba de pillar. Por ejemplo, el señor Évole, para defender al señor García Ortiz del borrado de sus mensajes, que es una de las cosas que más le ha perjudicado, ¿no? Porque qué mala suerte que borrara lo que podría haber sido su coartada y haber demostrado que no había filtrado nada. Lo borró justo el día en el que se oficializaba su procesamiento. El señor Jordi Évole construyó la defensa del señor García Ortiz, que era decir, si en el fondo usted ya sabía que esto se iba a producir hace muchísimo tiempo. Por tanto, si de verdad fuera culpable, no lo hubiera borrado ese mismo día, lo hubiera borrado antes. Por tanto, si lo hizo ese mismo día, demuestra que no lo hizo por eso, porque si no ya lo habría hecho antes. Y el García Ortiz no lo pilló. Y él siguió ahí con la cocina que tenía en la cabeza de no, un hombre inocente puede hacer lo que le diera la gana, y no siguió. Y es que el mismo día que le imputan, el 16 de octubre de 2024, usted borra su teléfono móvil. Nada, en absoluto nada que ver. Claro, es que teniendo en cuenta que usted me dice que desde julio más o menos ya lo conocía y que el 12 de octubre se lo acaban de ratificar, de aquí a 3 días te van a imputar, hombre, que espera el 16 de octubre al mismo día, digo yo, joder, podría haber, tuvo tiempo antes para hacerlo. La libertad del individuo, eso es la esencia de la democracia. Yo puedo hacer con mi intimidad, con mis mensajes y con los datos de terceros que no son míos, lo que yo quiera. Es que ni el propio señor García Ortiz se estaba enterando de la coartada que le estaba construyendo su entrevistador. Tuvo tiempo antes para hacerlo. Luego fue contra las acusaciones particulares diciendo que eran poco menos que una panda de fachas todos ellos y que eso demostraba que eso de las acusaciones populares estaba feo. Y eso que ahora mismo se está juzgando el caso Kitchen, donde están personados tanto el PSOE como Podemos. Llama la atención a que pasara muy de puntillas sobre una de las acusaciones, que es la que a mí me parece más seria de todas, que es la del Colegio de Abogados de Madrid. En la acusación popular, el Colegio de Abogados de Madrid, el pseudosindicato Manos Limpias, también se presenta la entidad Hazte Oír y el partido político Vox. La alineación que hay contra usted, la verdad es que es una alineación guapa, Manos Limpias, Hazte Oír, Vox. La ultraderecha española se moviliza. Dijo, qué pandilla, ¿no? El de Hazte Oír, el de Vox, sí, y el Colegio de Abogados de Madrid. Pero la pregunta que para mí fue el remate perfecto para el programa fue la pregunta final de si esperaba que a lo mejor le nombraban para un cargo político. No sería la primera vez que pasa, que en este país, ante la aparición de una figura pública, en este caso vinculada al mundo de la justicia, como usted, esa persona, esa figura pública, acaba recibiendo una oferta de la política. Partamos de la base de que no considera que la Fiscalía General del Estado sea un cargo político, a pesar de que lo nombre un político como es el presidente del gobierno. ¿Se ve participando de la vida política española? ¿Una oferta de la política? No descarto que le proponga a usted no sé, el número 1 por la lista de Pontevedra, o, ¿sabes? Ese tipo de... Ni me lo imagino. Yo estoy en otra, Qué cosas tan raras. Un fiscal general de Estado que ocupe cargos políticos. Qué cosas se me ocurren. Ni que mi antecesora hubiera sido ministra, ¿verdad? Interesante
que en una entrevista donde se quiere dejar claro que la Fiscalía General del Estado no tiene nada que ver con el gobierno político, ni con el poder político que le ha nombrado, no se haga ni siquiera una referencia a que el antecesor del señor García Ortiz, de la que el señor García Ortiz era número 2, era ni más ni menos que ministra del gobierno del señor Pedro Sánchez. Ni que se diga que el antecesor en la etapa del gobierno del señor Zapatero es hoy presidente del Tribunal Constitucional. Y que ese exfiscal general del Estado, Conde Pumpido, del mismo sector progresista al que es el señor García Ortiz, es la persona de la que puede depender que el señor García Ortiz acabe inhabilitado. Pero como parece que parte de la idea del programa era insistir que todas las instancias y factotums del Estado están en manos de la derecha, pues mejor no hablemos del Tribunal Constitucional ni del señor Conde Pumpido, porque entonces podría quedar un poco 50-50 y que quede claro quién es el malo de este programa. No sé si el señor Jordi Évole habrá logrado que cale su mensaje, pero no se puede negar que ha puesto toda la cara en el asador. Yo creo que hemos perdido todos. Hombre, yo creo que la señora Díaz Ayuso no ha perdido.